Tiene la palabra la senadora Desirée Masi. Gracias, presidente. Este es un tema, en primer lugar, por supuesto, como van a escuchar, tenemos diferencias en la bancada con el senador Yucio sobre este tema. Yo quiero aclarar que nosotros tomamos muy en serio esta ley de extinción del dominio, tan seriamente que hicimos una audiencia pública en pleno receso en febrero para discutir este tema. La ley de extinción del dominio, que es el proyecto de ley que tiene media sanción. Yo concuerdo con el senador Yucio cuando dice lo siguiente: es la ley 4575/12 que establece procedimiento especial para la aplicación de la orden posterior y orden autónoma del comiso, que está vigente en este momento y que no se usa. Por muchos motivos seguramente no se usa. Pero voy a leer, presidente, un párrafo, porque yo sé mañana otra vez que el Senado apaña el narcotráfico y todas estas cuestiones porque rechazamos esta ley. O vamos a rechazar, a lo mejor, no sé. Lo que está vigente en este momento, que es la ley 4575/12, que no se utiliza, y habla claramente, el Ministerio Público, cuando el Ministerio Público estime que cuenta con elementos de convicción suficiente para acreditar la reunión de los presupuestos establecidos en la ley, la orden autónoma de comiso prevista en el artículo 26 del Código Penal podrá requerir al Tribunal de Sentencia el señalamiento, qué sé yo, a los efectos de que ordene el comiso, la inutilización o la prevención o la privación de beneficios y ganancias. Y ahí te dice todo. Es decir, tenemos el Código Penal y tenemos esta ley que es del 2012. ¿Tiene lagunas? A lo mejor tiene lagunas. ¿Por qué no trabajamos para completar esta ley, para modificar esta ley 4575/12? ¿Por qué queremos hacer un Frankenstein con una ley de extinción del dominio que luego me voy a permitir leer artículo por artículo? No toda la ley, la parte que es realmente inconstitucional para nosotros de la ley. Ahora, ¿esto por qué no se utiliza? Una sencilla razón, habrá lagunas seguramente, y concuerdo con el senador Yucio, seguramente, pero seguramente hay millones de dólares de razones por las cuales no se usa esto, pero millones de dólares de razones. Como ahora, y yo creo que, yo vi la foto y creo que el senador Yucio y la gente de lucha contra el narcotráfico que trabaja muy cercanamente con la Senat, hasta el techo había cocaína la última vez en el depósito. Yo creo que ya es azúcar o almidón o harina nomás luego. Ya no es cocaína eso. ¿Por qué no destruyen lo que supuestamente cada semana baten el récord? Dicen que los jueces o los fiscales no dictan la orden de destrucción. Imagínense, estamos hablando de crear una tercera ley, pero el juez no da la orden de destrucción de lo que se incauta. Hay 7 avionetas, creo que en la Senat, carneadas, por cierto, carneadas, y no sé cuántos vehículos y un montón de cosas. Entonces, cuando uno va a entrar en este tema, tiene que ver también la realidad. Yo reitero, existe una ley que no se usa por lagunas, dice el senador Yucio. Yo no tengo por qué discutir, él tiene mucha práctica porque fue fiscal y le entiendo porque vivió en carne propia lo que acaba de comentar. Pedir y pedir a un juez que proceda sobre un bien que al final fue transferido. Por supuesto que eso te genera mucha frustración, así como a muchos fiscales y jueces honestos ver lo que está ocurriendo. Pero yo creo que ahí no se procedió, no por laguna, allí no se procedió porque puedo casi jurar que esa transferencia que se hizo de ese edificio que todos conocemos ahora de quién es, seguramente que el fiscal y el juez, alguna partecita de esa transferencia habrán listo. Es decir, la corrupción, el juez, perdón, alguna transferencia, porque si no, no existe ninguna prueba. Eso, y todos sabemos que es lavado de dinero, esa circunstancia específica que es conocida por muchos de nosotros, el caso que él contó. Pero ahora, yo me quiero referir, presidente, a la ley en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? Reitero, tenemos la ley 4575/12, no se usa. Para mí, hay que corregir esta ley, espectacular, ver si existe o no lagunas y avanzar. Sobre eso, el Ejecutivo remite la famosa ley de extinción del dominio, que tuvo una sanción ya ahí en diputados, así como nosotros tenemos en este momento, y hace una semana, ahora se viene con una propuesta de modificación elaborado dentro del Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Activos,
Esto por lo cual se habla de modificar la ley de la media sanción que viene de diputados. Yo voy a leer, presidente, si me permite. Obviamente no soy abogada, porque acá se habla mucho. ¿Por qué no corrigen en lugar de rechazar? Dicen la gente. Voy a leer una parte. La extinción, el proyecto extinción de dominio que tuvo media sanción, creo que unánime en diputados. Todos sabemos que ese proyecto, y nadie discute esto, es un proyecto similar al del Colombia en el 2002, a una ley colombiana del 2002, que se derogó después de 12 años. Por muchos motivos se derogó. Entre ellos, el motivo principal, la corrupción espantosa. Efectivamente, se comisó las avionetas, los hoteles, los casinos, las estancias de los narcos, y se quedaron después los políticos y los amigos de los políticos con la estancia, con los casinos, con los hoteles, con las avionetas, con los yates. En Colombia los narcos hasta tienen submarinos. Eso fue lo que pasó. Esa es la experiencia que uno tiene que mirar también. Pero vamos a suponer que eso sea imposible de controlar. El tema de la corrupción con bienes tan grandes como viene de los narcos. El problema también es que Colombia en su constitución sí permite la extinción. Nosotros no. Porque la extinción es prácticamente una confiscación, o sea, es una confiscación. El artículo 34 de la Constitución colombiana, ¿qué es lo que dice? Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Eso dice la Constitución colombiana. Habla de la posibilidad de la extinción. Nosotros no tenemos esa posibilidad constitucional. Entonces ahí ya tenemos un problema. Luego, en el artículo, voy a ir así rápidamente. En el artículo 3, donde dice la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes, es decir, quitarle, es el comentario. Es uno de los artículos que puede generar acciones de inconstitucionalidad debido a la prohibición de la confiscación prevista en la Carta Magna. De ahí que Colombia haya modificado su constitución, incluyendo expresamente la extinción del dominio. El artículo 4 es la retroactividad. De extinción del dominio estoy hablando. Todos sabemos que es una norma inconstitucional por violentar la prohibición de retroactividad en Paraguay. El artículo 5, imprescriptibilidad. La acción de extinción de dominio es imprescriptible, dice la ley que aprobó diputados. La Constitución contempla solo la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. No hay ninguna explicación que permita que estos hechos sean imprescriptibles. De hecho, ni siquiera los crímenes del narcotráfico son. Estoy comentando. El artículo 6, presunción de, en la parte de presunción de buena fe, hay un inciso, que es el inciso E, que dice, bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Los bienes de origen lícito no pueden estar afectados en ningún caso por extinción. Bienes de origen lícito. El inciso G dice, bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar que provienen de actividad. No se puede aplicar una sanción sobre la base de una presunción. El artículo 12. Derechos del afectado. El inciso E, renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio. El derecho a aprobar forma parte del derecho a la defensa, por lo cual es una cuestión constitucional. Artículo 4, del derecho de representación. Eso ya se cuestionó hasta en Colombia, debido a que una persona no tiene conocimiento de los antecedentes ni tiene trato con el titular del dominio, quien le va a representar. Yo sé que es una cuestión muy técnica, por eso estoy leyendo. El artículo 17, la parte de medidas cautelares de la intervención y de la administración. Este es uno de los temas más sensibles, es la medida de administración judicial que está prevista en el Código Procesal Civil y donde se establece la manera en que debe realizarse, así como los costos que representan. Y luego hay una serie, presidente,
puedo seguir hasta el final, pero realmente todos los artículos de esta ley, todos de la media sanción, tienen objeción. Por eso es que cuando se hablan, ¿por qué no cambian nomás? Yo no me estoy refiriendo al proyecto que acaba de hablar el senador Yuste, me estoy refiriendo a lo que aprobó diputados. El proyecto en total tiene, a ver un poco cuántas leyes con las disposiciones transitorias, cuántos artículos, perdón, tiene 49. 49. En toditos ellos tenemos comentarios. Por ejemplo, al final, colaboración del particular. El particular que suministre la información que contribuya de manera eficaz a la obtención de evidencias y pruebas para la declaratoria de extinción de dominio podrá recibir una retribución equivalente al 10%. No ha dado resultado en el ámbito del contrabando motivar a particulares con una recompensa que surge del proceso. De hecho, actualmente se pretende que no haya denunciantes, reconocimiento de los denunciantes en caso de evasión de impuestos, pues ocurre muchos casos de denuncias falsas. Ese es un aspecto. Otro aspecto. Ya me referí, es un eufemismo la extinción de dominios de bienes a favor del Estado, porque en realidad es una confiscación que está claramente prohibida en la Constitución Nacional. Acá habla de una cuestión, el juez competente será el juez penal de garantía. Sin embargo, el objetivo es extinguir el dominio. El dominio es una institución civil garantizado por el Código Civil. ¿Cómo va a entrar el juez penal a actuar si estamos hablando de una cuestión civil de un bien, sea lícito o ilícito? Eso aprobaron los diputados, que últimamente cumplen órdenes. No es que estudian ni votan, cumplen órdenes. Porque ahí hay abogados y muy buenos. Y yo que soy médica, entiendo cuando me explican esto. Yo no puedo creer que esto haya aprobado 48 artículos, todos de los cuales algunos colisionan con la Constitución y otros colisionan con el derecho civil, otros con el derecho penal y todos con el sentido común, porque esa es la realidad. La cuestión de imprescriptibilidad, que ya dije que acá eso no existe, y puedo seguir, presidente, pero acá tengo los dos dictámenes y les voy a mostrar. Son dos dictámenes, yo reitero, de personas diferentes. Y en la audiencia pública estas dos personas estuvieron acá y pedimos. Nosotros tuvimos una audiencia pública, creo que fue en febrero o en marzo, no me acuerdo, cuando esto estaba muy de moda. Y la parte que leí, el primer dictamen, es del doctor José Fernando Castañas Ley. Y el segundo dictamen que leí es del doctor Manuel Riera. Le pedimos a dos juristas reconocidos que piensan probablemente muy diferente en el sentido ideológico entre ellos y con nuestro partido. Pero nos tomamos la seriedad de decir qué parte de esto se puede rescatar. Para nosotros, el proyecto de ley de extinción de dominio, para estos dos abogados, no para el PDP, no para esta doctora nomás, de los 49 artículos, los 49 tienen problemas. Esa es la realidad. Entonces, a mí me parece importante. No sé si se va a estudiar, hoy ya tenemos que estudiar, concuerdo absolutamente con el senador Yuste. La ley 4575/12 del comiso autónomo es la que se tiene que mejorar. Pero yo les pido, por favor, presidente, porque estamos hablando de una cuestión muy seria y no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de leyes que se van a aplicar a gente que tiene fortuna para comprar los mejores estudios jurídicos, para pagar los mejores estudios jurídicos y fortuna también para arreglar con los fiscales, con los jueces, con la Corte Suprema, con la policía, con la Senat y con todo el mundo. Lo peor que podemos hacer en este momento es tener una ley que en realidad lo que va a hacer es mezclar la ley 4575/2012 que establece el procedimiento especial del comiso con el Código Penal y con una media sanción de la ley de extinción del dominio. Yo creo que la gente que es bandida, muy bandida, que tiene abogados que son muy vivos, va a encontrar muchísimas más lagunas en una ley que es una mezcla y que es un Frankenstein. Yo les pido realmente que
podamos hacer, por supuesto, nosotros vamos a votar por el rechazo del proyecto de ley de extinción de dominio y que se trabaje, los que saben, en una ley que mejore la que ya tenemos, que es el comiso de bienes que ya está establecido en el Código Penal. Presidente, este proyecto que viene de diputados, así como está, termino con esto, es una aberración. Reitero, 49 artículos, 49 comentarios diferentes, muchos artículos inconstitucionales, muchos artículos que colisionan con el Código Penal y con el Código Civil, con el derecho administrativo. No se puede ser tan poco serio y pretender luchar contra los narcos presentando una norma que no tienen pies ni cabeza. Al final de cuentas, ahora estamos viendo que están haciendo. ¿Por qué es que no se hizo antes? Ahora están haciendo con Carlos Sánchez, que la avioneta, que el dúplex, que la casa. ¿Quién va a administrar todo eso? En este momento se está haciendo eso o no. Quiere decir que se puede hacer. Se le está quitando todos sus bienes sin tener sentencia. Quiere decir que se puede hacer. ¿Por qué no se hizo antes? Porque ahora resulta que las cámaras están ahí, entonces hasta el puma ese se le encontró. Ojalá que por lo menos envíen el puma al zoológico, porque no tengo ninguna garantía que todo lo que están quitando del señor Sánchez, quién sabe dónde va a ir a parar. Por lo menos el puma y esos animales que vayan al zoológico. Lo último, se está pretendiendo en esta cuestión de la mezcla, y esto sí voy a cuestionar, en la ley de extinción del dominio se habla de la creación, yo les pido que escuchen por favor, de la creación de una institución que administre los bienes de los narcos, los bienes que se van a decomisar de los narcos. Al principio el Ejecutivo dijo que iba a ser la Procuraduría. Esa fue la propuesta del Ejecutivo, la Procuraduría. Así vino. En realidad dijo la autoridad competente, después dijo la Procuraduría, y ahora se va a crear una institución, ¿cómo que se llama? Secretaría, bueno, una institución nueva se está pretendiendo crear, ¿verdad? Para administrar los bienes. Antes de empezar siquiera a decomisar ningún bien, la Secretaría ya le tenemos que dar un presupuesto. Vamos a hacer funcionar primero la ley 45, otra vez una burocracia de un montón de personas. Yo sinceramente tengo mucha desconfianza. Bueno, termino con esto y solamente a los medios de prensa, a los pocos que están escuchando en este momento, no es que estamos rechazando por qué no se arregla. ¿Cómo uno puede arreglar un proyecto de ley de media sanción que de 49 artículos tenemos comentarios de 49? Es imposible. Entonces a mí me gustaría que cuando uno discute este tema, esta pues es la segunda pata. No sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando en la prensa y en los medios en general. Dos leyes son las que van a luchar contra el narcotráfico. La ley de financiamiento de partidos políticos y esta. Y esta es la segunda que el Senado va a rechazar. Entonces nosotros supuestamente le estamos apañando a los narcos. No es cierto, apaña a los narcos quien no hace cumplir la ley del comiso que está vigente desde el 2012. Y eso se llama Ministerio Público, se llama Senat y se llaman los jueces intervinientes y la Corte Suprema, no el Parlamento. O tenemos que hacer una ley que diga ahora que se cumpla la ley para que actúe la Senat y la Fiscalía. Disculpen la vehemencia, pero nosotros por lo menos llevamos estudiando este tema 5 meses. 5 meses estamos en este tema y no encontramos manera de aprobar así como está. Y creemos que cualquier modificación puede traer más daño. Muchas gracias.